En este video tutorial vamos a aprender a realizar un abrigo como este. Los materiales que necesitamos son 1,60 m de tela de pelo, 1,60 m de forro y el hilo del color de la tela que utilicemos, además de los materiales habituales. Los patrones los podrás descargar gratuitos en el blog www.omodernmydiy.com. Imprime los patrones en folio DIN A4. Los patrones tienes que ir colocándolos como si fueran un puzzle. Una vez que tengas la parte delantera montada y unida con cinta adhesiva, mide el largo a tu gusto y adapta el patrón a tu medida. Lo mismo vamos a hacer con la parte delantera del patrón. Uniremos las piezas como un puzzle con cinta adhesiva y ajustaremos el largo a nuestra medida. La manga haremos lo mismo. Vamos a ir uniendo las piezas como si fuera un puzzle y luego nos vamos a medir en la longitud del brazo con el brazo doblado y de ahí adaptaremos el patrón. Los patrones, una vez montados y unidos con cinta adhesiva, elegiremos nuestra talla y recortaremos por la línea. Vamos a comenzar a cortar el patrón en la tela. Primero cogemos la tela de pelo con la que vamos a hacer el abrigo y la doblamos por la mitad. Esta tela tiene la característica que, al ser de pelo, no tiene que ir al hilo, sino que tenemos que fijarnos que vayan los patrones en dirección al pelo de la tela. Colocaremos la espalda con el centro justo coincidiendo con el doblez de la tela y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio del contorno del patrón, dejando este centímetro o centímetro y medio para el margen de las costuras. Dejaremos además para el bajo unos 3 o 4 centímetros de largo. Con la tela doblada colocamos el patrón de la manga. Así nos saldrán dos mangas con los derechos de la tela enfrentados. Ajustamos con alfileres el patrón a la tela para que no se mueva y marcamos todo el contorno con jabón de sastre. Recortaremos a 4 o 3 centímetros del bajo de la manga y a 1 o 1,5 de todo el contorno del patrón, dejando estos márgenes para las costuras. Vamos a hacerle un piquete en el centro, indicándonos cuál va a ser el centro de la manga. El delantero irá colocado de una manera especial, es decir, en la parte delantera lleva una solapa en el interior con la tela de pelo. Por eso colocaremos el patrón sobre la tela doblada con los derechos enfrentados, alfilerearemos el patrón a la tela y marcaremos todo el contorno con jabón de sastre, con la diferencia que en la parte central delantera le estamos dejando un margen de tela de unos 10 o 15 centímetros, porque ahora al doblar la tela vamos a obtener de forma natural esa solapa interior que irá en la parte del forro. Vamos a recortar todo el contorno del patrón a 1 centímetro o centímetro y medio del mismo, dejando 4 centímetros o 3 centímetros para el bajo. Vamos a realizar la misma operación pero con el forro. Primero doblaremos el forro con el derecho enfrentado. Normalmente los forros no tienen derecho ni revés, pero por si lo tuviera, el derecho siempre enfrentado, porque siempre vamos a marcar las telas por el revés de las mismas. Como la parte delantera va a llevar una solapa, una pequeña solapa de pelos, el forro no hace falta que lo cortemos totalmente, sino que dejaremos esos 10 o 15 centímetros que habíamos dado de más, lo quitaremos del forro. Así colocamos el patrón sobre el mismo y vamos a marcarlo con jabón de sastre y luego a recortar con la misma forma que hemos cortado la tela de pelo.
Con la espalda realizamos la misma operación. Colocamos el patrón y la tela de leopardo, o en este caso de pelo, sobre el forro doblado y recortamos el forro con la misma medida. Y para las mangas vamos a realizar la misma operación que estábamos haciendo. Vamos a colocar lo que habíamos recortado en la tela de pelo sobre el forro doblado y vamos a cortar por la misma medida que teníamos la tela de pelo. Marcamos bien el piquete central de la manga para luego colocarlo bien en la sisa del abrigo. Vamos a empezar. Tal y como hemos cortado la parte delantera, tiene que tener un aspecto como este. Ahora lo que vamos a hacer es unir los delanteros por los hombros, es decir, con los derechos de las telas enfrentados, vamos a hacer una costura o un pespunte a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela, uniendo los hombros. Al delantero le haremos un piquete en la parte superior, guiándonos así el centro de la parte delantera, y vamos a coser a 1 centímetro, centímetro y medio un pespunte sencillo lineal a 1 centímetro o centímetro y medio del borde. Así uniremos los dos hombros, piquetearemos para saber cuál es el centro de los delanteros y luego coseremos el pespunte sencillo que unirá nuestra tela de pelo por los hombros. A continuación vamos a coser el forro delantero y la parte delantera de la tela de pelo con los derechos enfrentados y los unimos por el lateral. El resultado va a ser la espalda y los dos delanteros de pelos y los dos delanteros de forro en una misma pieza. Coseremos con un pespunte sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde, como ya he dicho, con los derechos de las telas enfrentados. Con la temperatura de la plancha muy suave, porque es pelo y la tela de pelo no se puede planchar mucho, vamos a intentar planchar un poco las costuras que hemos realizado, tanto la de lo delantero con la solapa y el forro y la de los hombros. Con el abrigo aún abierto y un poco que no se sabe muy bien cómo vamos a hacer, vamos a coserle las mangas abiertas a la sisa. Primero calcularemos desde el piquete central de la manga junto con la costura si quedan bien, es decir, si no sobran por ningún lado, y luego pasaremos a coser a 1 centímetro, centímetro y medio. Tenemos que saber que las mangas por la parte del empeine siempre llevan un pequeño rizado sin pegarle pellizco con la máquina. Si esto es muy complicado, siempre es mejor hilvanar primero la manga y luego pasar la máquina de coser, más si eres principiante. Ya veis que por la parte del empeine estamos rizando un poco, pero sin hacer ningún pliegue en la máquina. Así la manga quedará perfecta. Vamos a hacer lo mismo con la otra manga. La parte que es más grande siempre va en la parte trasera del abrigo. Y vamos a coser a 1 centímetro, centímetro y medio la manga, haciendo lo mismo que hemos hecho antes, primero calculando el centro y luego rizando un poco por el empeine sin pegar ningún pliegue. Ya sabéis que es mejor si hilvanáis. Sin tener en cuenta el forro ni contar con él, vamos a doblar el abrigo, la tela de pelo en este caso, por los hombros y vamos a coser los laterales y la manga, es decir, los costados y la manga, quedando así cerrado lo que sería la tela de pelo. Con un pespunte lineal
vamos a realizar una costura a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el borde, tanto de la manga como del costado. Y esto lo haremos en las dos partes del abrigo, tanto en el costado derecho como en el izquierdo. Con la plancha a muy baja temperatura vamos a planchar abriendo las costuras que hemos realizado. Colocamos la pieza de forro trasera con el derecho hacia arriba y ahora le vamos a coser esa pequeña pieza de patrón que hay al final. Primero lo colocamos con alfileres ajustándolo bien al cuello. Ya veis cómo lo estamos poniendo con la parte de pelos que se vea. Y ahora lo vamos a coser por la parte inferior haciendo un pequeño dobladillo como estáis viendo. Tampoco tiene que quedar muy perfecto, es simplemente esto va en la parte interior del abrigo. De manera independiente a la tela del abrigo o la tela de pelos, vamos a coser los forros interiores por los hombros, con los derechos enfrentados, y cosemos con un pespunte a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del hombro, uniendo así el forro de la parte trasera con los delanteros. Ya veis cómo estamos haciéndolo, es que esto es mejor verlo que explicarlo, creo yo. Y también de una manera independiente a la tela de pelos, vamos a coserle las mangas con la sisa abierta, pero en este caso vamos a coser las mangas de forro. Con los derechos enfrentados vamos a ir realizando el mismo procedimiento que hemos hecho para coser las mangas que habíamos cosido en el abrigo de pelo. Primero ajustamos el forro a que nos quede desde el piquete central con la costura del hombro hacia un lado y hacia otro, luego rizamos un poco en el empeine y cosemos el resto con un pespunte sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Coseremos las dos mangas abiertas y luego pasaremos a cerrar lo que es la parte del forro, tanto por la manga como por el costado. Son los mismos pasos que hemos hecho antes con la tela de pelos, pero en este caso vamos a hacer la tela de forro de manera independiente, aunque están unidas por los laterales de la solapa. Ya veis que vamos cosiendo con un pespunte sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio todo lo que es tanto la manga del forro como el costado del forro. Tanto coser la manga como coser la manga cerrada y el costado lo vamos a hacer en los dos lados del abrigo y solamente en el forro, independiente de lo que es el abrigo de la tela de pelo en sí. Con el abrigo completamente del revés, es decir, con la tela del forro con el revés hacia afuera y con la tela del pelo con el revés hacia afuera, vamos a coser el forro y la tela de pelo por el cuello, cosiendo un pespunte sencillo por todo el borde del cuello. Ya veis cómo estamos uniendo tanto forro como tela de pelo con los derechos enfrentados.
Aunque ahora no lo podáis ver mucho, una vez que hemos cosido todo el cuello, ya veréis que le damos la vuelta completamente al abrigo y el abrigo queda casi perfecto. Solo tendremos que introducir las mangas de forro en las mangas de la tela de pelo y ya veréis que casi está terminado. Realizaremos unos piquetes porque el cuello es redondeado para que luego al volcarlo no nos quede el cuello levantado. Y le damos completamente la vuelta al abrigo. Ya veis que estamos sacando primero las esquinas de la solapa y vamos a introducir las mangas de forro dentro de las mangas del abrigo de pelo. Vamos a colocar bien la solapa y la vamos a ajustar con alfileres para que se quede bien donde tiene que estar y podamos hacer los dobladillos tanto de mangas como del bajo correctamente. Extendemos bien el abrigo en una superficie plana y lo doblamos costado con costado, es decir, por la mitad, pero haciendo coincidir la costura de los costados una sobre la otra. Y vamos a recortar en círculo una vez nos hayamos probado el abrigo y veamos con qué longitud la queremos. Cortamos tanto el forro como la tela de pelo. Ahora vamos a hacer un hilo hirván por donde irá todo el dobladillo, haciéndolo primero en la tela de pelo, como estáis viendo. Hilvanaremos todo el bajo en forma redondeada, siempre dejando la misma distancia por todo el bajo o el contorno de la parte inferior de la tela de pelo. Ya veis que estamos realizando un dobladillo sencillo. Cuando lleguemos a la parte de la solapa vamos a doblar ambas caras, es decir, la del forro y la del pelo, con la tela hacia adentro. Y lo hilvanaremos también. Una vez hilvanada la tela de pelos, vamos a hacerle un dobladillo con puntada ciega, como estáis viendo en el vídeo. Es decir, una vez que la hemos hilvanado, vamos a ir doblando una pequeña pestañita y vamos a ir cogiendo pequeñas puntadas de un lado y del otro de la tela para ir uniéndola, pero sin que estas puntadas se vean en el exterior. Para terminar con la parte de abajo del abrigo vamos a colocar el forro con un dobladillo hacia adentro, como estáis viendo. Ya tenemos cosido la parte de la tela de pelos y ahora vamos a coserle el forro a la tela de abrigo. Primero hilvanaremos el forro a la tela de pelo. Y ahora con pequeñas puntadas vamos a coser el forro a la tela del abrigo. Este forro no debe sobrepasar por la parte de abajo. Ahora lo que estamos cosiendo es con unas pequeñas puntadas la solapa por ambos lados de la tela de pelo. Estas puntadas no se pueden ver. Una vez cosido la solapa vamos a coser el forro como antes os había dicho. Es decir, con unas pequeñas puntadas en forma de zigzag, como estáis viendo en el vídeo,
sin que el forro sobrepase la tela de pelo para que luego en el abrigo no se vea. Vamos ahora con las mangas. Las mangas primero nos lo vamos a probar el abrigo y vamos a ver que el largo es adecuado. Después vamos a hilvanar todo el contorno de la manga como habíamos hecho para el bajo. Primero la tela únicamente de pelo. Luego con una puntada ciega vamos a ir realizando una costura en todo el contorno del bajo de la manga. Esta puntada es ciega para que no se vea. Con pequeñas puntaditas vamos a ir cogiendo ambas telas, solamente en este caso la de la tela de pelo. Una vez que la tenemos cosida, vamos a sacarle el forro y hilvanaremos el forro primero a la tela de pelo y luego lo coseremos con puntadas como hemos hecho anteriormente en el bajo. Os dejo más fotos del resultado de este abrigo en el blog que os he mencionado antes, si no lo tenéis en la descripción de este vídeo. Además, si eres aficionada a la costura, a hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, suscríbete a este canal de YouTube, en el que compartimos tutoriales, trucos de costura y cómo hacerte tu propia ropa y accesorios.